grabar también. Te avisa Bueno, fuerte que se van a... Decime, yo no Gaby. tengo muchos recuerdos porque fue hace 1000 años, Bueno, pero, pero sí podría contar la experiencia de mis hijos. Tengo tres hijos y los tres los alfabeticé en casa. O sea, ellos mira, ¿ah? ingresaban a jardín y ya, bueno, reconocían su nombre, lo sabían escribir, lo sabían leer. Y bueno, el más chiquitito, por ejemplo, no hizo jardín porque estábamos en pandemia, así que Ah, bueno, lo alfabetizamos entre todos en casa. Ella ingresó a primer grado sabiendo leer y escribir. Igual en casa hay muchos, o sea, soy siempre de tener muchos libros, tenemos una biblioteca gigante. No así mi familia, o sea, mi mamá no tenía libros, mis abuelos menos. Nosotros vivíamos en Chacra en esa época, entonces no había mucho acceso a lo que es la librería y esas cosas. Vivíamos entre Neuquén y Plotier, toda esa, la zona del aeropuerto, donde es claro. todo Chacra. Estábamos aislados de Plotier estábamos lejos de Plotier y de Neuquén. Así que no teníamos libros. Y fue una de las cosas que, bueno, traté de cambiar con mis hijos. Dije, mis hijos sí van a tener Acceso. libros hasta por abajo de la cama, sí, sí, sí. Así que bueno, solo esa experiencia podría contar, porque la mía no es como muy, no No, recuerdo. Primer no, grado, no no, vuelve. no Igual tenés hijos de distintas edades. Sí, El sí, chiquito sí. tiene la edad de la mía, más o menos. La mía tiene 11. Mi chiquito tiene 11 ya, Claro, como la mía. y el más grande tiene 26, va a cumplir ahora el mes que viene. Ah, variedad total. Sí, sí, y 16 la del medio, así que tengo ahí, tuve para Ah, está bien, para entretenerme. que no te aburras. O sea, uno adulto, Claro, otro claro, adolescente y otro niño. Ok. claro. Sí. Está bien. Sí, aburrido nunca es. No, no, Eso nunca. sí. Así tengo 26 años, no, no. Sí, sí. Y sigue siendo tu hijito. Ya fue. Sí, mi bebé. Yo, porque mi mamá me dice, mi bebé, yo tengo 45, ya fue. No, nada. Eh, Les pregunto, a ver, hay dos opciones. Hay un relato más que yo suelo compartir acá, pero me parece que esta vez no lo voy a compartir en este punto. Sí les voy a pedir que hagan memoria de algún, esto para pensar en un relato que lo pensaríamos para fin de mes, para subir al foro y para poder hacernos preguntas en relación con eso. ¿Sí? Em, ¿Qué tipo de preguntas hacernos en relación con el relato que nosotros hagamos? Si nosotros pensamos en nuestra adquisición de la lectura y la escritura o de nuestras experiencias lectoras, nuestra biografía como lectores o como escritores en primaria, por ejemplo, cuando recordamos haber adquirido la lectura y la escritura, pensar si tenemos una anécdota que sea propia o ajena. Por ejemplo, yo podría tomar la anécdota de mi amiga Jimena, que ahora es maestra y que en su momento tuvo grandes problemas para leer en voz alta, por un montón de situaciones que no tenían que ver específicamente con la formación, con su formación en lectura y escritura, aunque, por ejemplo, esto, su mamá no se sentaba a leerle cuentitos, era una señora que trabajaba haciendo limpieza en domicilios y demás, e iba con ella, porque no la podía dejar sola, porque era menor, eh, y que su trabajo no le permitía parar, siendo madre de tres niños, madre sola de tres niños, parar y sentarse a leerle un cuento a su hija, por ejemplo. Esa era su situación y en esa situación de su mamá no puede, como sí mi mamá, que en ese momento trabajaba de ser mi mamá y hacía, no sé, arreglos de ropa en casa, digamos, su trabajo implicaba estar en casa y en ese rato que estaba en casa también se daba un momento para leerme. Su mamá no tenía esa posibilidad, no le daban los tiempos, no podía hacerlo y además había situaciones que tenían que ver con lo psicológico, qué sé yo, situaciones de maltrato de parte de su padre, que había abandonado a la familia y demás, que hacían que ella estuviera muy volcada hacia adentro y no se animara a esta lectura en voz alta. Si yo tuviera que contar su historia, para mí era un sufrimiento como su compañera, pasar a leer yo, que no tenía problemas en leer en voz alta, que era bastante payasa también, más allá de todo.
no tenía problemas para leer en voz alta y que después ella tuviera que pasar al frente, porque estaba esa experiencia de leer en el frente de todo el curso, y que fuera ella leyendo penosamente y la maestra retándola a los gritos, para que más fuerte, más fuerte, más fuerte, sin atender a que ahí estaba pasando otra cosa, que no era simplemente no quiere levantar la voz o no quiere hacerlo. Pasaban otras cosas ahí. Ese relato es, muchas de las cosas venían desde la imposición, en el caso de ella, y eso no desarrollaba un vínculo positivo con la lectura. Durante su infancia, no sé cuántos acercamientos tuvo ella después con la lectura y la escritura. Sí, después, como un gusto adquirido, una vez que ella empezó, hizo el secundario, se recibió conmigo al mismo tiempo, empezó varias carreras que no pudo seguir por motivos económicos y finalmente empezó el magisterio. Y cuando estaba haciendo el magisterio, empezó a leer literatura además de los textos, que tuvo la suerte también de tener buenas profesoras en el área de literatura infantil y juvenil y formación de lectores y teoría de la lectura. En todas esas materias tuvo buenos docentes o docentes muy apasionados también en lo que hacían y empezar a convertirse en lectora por gusto. ¿Sí? Entonces ahora escribe poesía, por ejemplo, y se anima, evidentemente, a leer en voz alta por su práctica docente. Cambió un montón su relación con la lectura y escritura. Digo, no es algo que sucede solo en primero o segundo grado o en jardín, ¿sí? No es algo que solo sucede ahí, sino que es algo que se construye a lo largo de la vida, al menos en su caso. Yo, si tuviera que contar esa historia, contaría esa experiencia. Entonces, la intención es, esto yo lo subo para pensar un foro que va a estar abierto hasta fin de mes, para pensar en una primera instancia que tiene que ver con evaluación, que implica pensar en una escena de lectura o de escritura. La que recordemos puede ser nuestra o puede ser ajena. Yo conté esta, ¿sí? Que tiene que ver con el acceso a la lectura y la escritura y cómo se puede construir un vínculo positivo con el material escrito, no necesariamente cuando recién se adquiere la lectura y la escritura. Digamos, es una persona que fue alfabetizada al mismo tiempo que yo y que su relación con la lectura y la escritura sucedió después. Y no sé, el último cuento que escribí se lo mandé a ella y las devoluciones de ella me sirvieron para darle forma y para que el relato tuviera otra tensión, estuviera trabajado de otra manera, e incluso se le ocurrieron cosas para continuarlo o para darle otra vuelta de tuerca que, como yo soy medio tirana con lo que escribo, le dije, no, yo no lo voy a cambiar, pero si querés seguirlo, podés seguirlo. Nada, anécdota total esto. Pero como para decir, digamos, existen distintas maneras de relacionarse con lo escrito. ¿Qué pasa con eso? Bueno, primero vamos a pensar cada cual en su escena, en la escena en donde hay una relación con la lectura y la escritura, y después la vamos a ir analizando a partir de los textos. ¿Sí? Genial. Sí, Bien. sí, sí. Comparto, a ver ahora si me deja o me odia. No, no, sí, esta vez me va a dejar. ¿No? Eh, este es el textito de... Esperen que... Ahí viene, ahí viene. Este es el textito de Braslavsky, ¿sí? El texto de Braslavsky es de 2003, es viejito, tiene sus 23 años ya, pero Braslavsky es tan grosa que trasciende el tiempo, tengo que decir. Em, ¿Por qué digo esto? Porque es una señora que en este punto tendría 100 años fácil. Em, pero tiene una perspectiva que es más amplia, que va más allá de toda esta polémica de la que vamos a hablar en la unidad 3, que tiene mucho. Esto es una opinión, tengo que decir que es una opinión, pero lo que siento en este sentido. Hay dos modelos en pugna, dos modelos que no son necesariamente excluyentes, pero que se nos venden o que se discuten como si lo fueran. ¿Sí? Hay un modelo que tiene que ver con la construcción de la conciencia fonológica, de entender cómo los elementos de la palabra escrita funcionan entre sí, cómo suenan, ¿sí? Esto que acabo de decir es muy banalizado
Y es mucho más que esto, el método que tiene que ver con la conciencia fonológica. Pero hay que tener en claro que lo que se habla ahí es un método, ¿sí? Y que como todo, cuando uno piensa en método, el método puede funcionar o no. Puede funcionar para una persona y puede no funcionar para otra. Por el otro lado está lo que en los medios nacionales se conoce como la suma de todos los males. En los medios nacionales digo, no sé, La Nación Más, ¿sí? Que tiene que ver con la psicogénesis, ¿sí? Psicogénesis que para algunos sectores, sobre todo los que propugnan la conciencia fonológica, es mala palabra. Me parece que la discusión se corre de eje y que se corre lo que se están discutiendo distintas cosas de un lado y de otro. Quienes adhieren a la psicogénesis plantean, la psicogénesis no es un método, ¿sí? La psicogénesis es la observación de cómo los niños aprenden a leer y escribir, y eso puede terminar ahí, aprenden así, o puede dar lugar a la construcción de alternativas metodológicas, de propuestas didácticas, pero en sí misma la psicogénesis no es un método. En biblioteca, esto lo vamos a chusmear la próxima vez que nos encontremos de cuerpo presente, porque están en biblioteca, los cuadernillos con los que estudió mi tía. Están esos cuadernillos en la biblioteca. Yo los dejé ahí para no llevarlos y traerlos, porque lo vamos a usar en el profesorado, eh, porque se parte del marco que tiene que ver con la psicogénesis. Estamos hablando de una persona que hace cerca de 30 años esto era, no sé, física cuántica en educación. Era la novedad. ¿Qué pasa? Ahora está puesta en cuestión la psicogénesis, no porque los chicos aprendan de distinta manera, eso es un acierto de la psicogénesis, ver cómo los chicos aprenden. Es un acierto. Ahora, los chicos tienen acceso ahora a otro tipo de materiales. Los chicos tienen acceso a otro tipo de experiencias con la escritura, a otros sostenes gráficos. Entonces, la construcción metodológica necesariamente va a tener que ser diferente, pero ¿tiene que darse desde la conciencia fonológica? Eso lo vamos a hablar cuando lleguemos a la unidad 3. ¿Por qué? Porque lo que cambia ahí también es el objeto de enseñanza. No solo la perspectiva con la que se enseña y la discusión entre una un modelo de análisis y un método, que son cosas distintas. No, no sé si me explico, le estoy berenjenando. Párenme, si están muy despelotado. A ver, yo puedo discutir si poner el agua de los fideos, que se caliente y después echar los fideos, o puedo poner los fideos en el agua fría y esperar que hiervan. ¿Sí? Voy a obtener resultados a veces similares, a veces diferentes, ¿sí? Lo que estoy cambiando es los procedimientos en eso. Ahora, si yo meto los fideos sin agua, probablemente se me quemen. Digamos, hay cuestiones que tienen que ver con el método, hay cuestiones, si yo tiro los fideos en la nieve no se van a cocinar, entonces hay cuestiones que tienen que ver con el método, que tienen que ver con el concepto, que tienen que ver con lo que yo quiero enseñar. ¿Sí? Gaby, acá pregunta para vos. Vos decís, mi nene más chiquito lo alfabetizamos en casa. ¿Qué fue lo que ustedes le propusieron para alfabetizarlo? Porque ustedes tienen un saber en torno a la alfabetización. Bueno, sí. Me parece que no está. Ah, se nos fue Gaby. Bien. No, estoy acá. Fine. Es que no alcancé a escuchar. A veces por momentos se Gaby. te corta. Sí, sí, Escuché sí, algo sí. de Puede alfabetización en ser. casa Digo, y, vos y digo, ¿me está dijiste, hablando a mí? sí, a tu nene más chiquito, vos dijiste, lo alfabetizamos en casa porque le tocó pandemia. Sala de Sí, 5 le tocó en pandemia, sí. como a la mía, sí. ¿Y qué, a ver, qué experiencias, qué cosas fueron haciendo ustedes para proponerle, digamos, trabajar con el nombre propio? ¿Qué fue lo que le... Con lo cotidiano, nosotros, por ejemplo,
no sé, si queríamos, como salía uno a comprar, entonces le decíamos, ¿Mm? bueno, necesitamos comprar varias cosas en casa. ¿Nos ayudás a hacer la lista? Entonces Sí, le sí. íbamos dictando entre todos, bueno, vamos a comprar yerba, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cómo se escribe yerba? Buscamos a ver si el paquete decía yerba, dónde dirá yerba, ¿sí? Entonces él lo iba copiando. Bueno, vamos a comprar pan. Bueno, ¿cómo se escribirá pan? Como, y lo íbamos relacionando así, ¿no? O íbamos buscando referentes y después la otra cosa que hicimos fue etiquetar las cosas, por ejemplo, mesa, puerta, cocina, hacíamos cosas así. Qué No, lindo, ¿qué pasó? re lindo. Este, etiquetábamos cosas. Después, por ejemplo, como teníamos la Play, tenía que buscar algo, quería ver, por ejemplo, no sé, un dibujito. ¿Cómo se escribe tal? ¿Y cómo se llamará? ¿Con qué letra empieza? Si quiere buscar, no sé, quería ver en ese momento, no recuerdo yo qué dibujito, pero por ejemplo, los picapiedra. Bueno, ¿cómo se escriben los picapiedra? Y empezaba él, buscaba las letras, porque como la Play tiene el abecedario, va, bueno, ¿y cuál es y él, ahí nos dimos cuenta que estaba como asociando, porque dice, ¿cuál es la R? Entonces estaba haciendo Sí. como, identificando los sonidos de las palabras que quería buscar. Bien, ese laburo es un laburo con conciencia fonológica. Si él se empezaba a preguntar con los sonidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Trabajar solamente aprendiendo los sonidos, que un chico conozca los sonidos de las letras, no garantiza necesariamente que pueda leer y escribir. Yo conozco todos los números y no puedo hacer todas las operaciones matemáticas. No sé si me Claro, explico. por supuesto, sí, sí. Entonces, Igual le leíamos, hacíamos un montón claro, de hay otro cosas. tipo de experiencias. Claro, sí, sí. Eh, Seguíamos la lectura con el dedo, bien, este, sí, un montón. No sé, ahora tendría que hacer memoria, pero sí, hacíamos muchas cosas. hay un Tuvimos un año montón encerrados. Hay un montón de decisiones que se toman, que son decisiones metodológicas y que en un ambiente en donde hay estímulo, sí, esto, acceso a material escrito, ¿sí? Incluso el alfabeto de la Play, digamos, en un aula de primer grado siempre tenés un alfabeto colgado. Es así, en un aula de primer grado hay un alfabeto colgado. Si lo encuentro después les pongo algunas escenas de aulas de primer grado acá en la 142 en San Martín. Em, ¿Por qué? Porque yo por extensión doy un taller de lectura y escritura en la Biblioteca 4 de Febrero. Eh, Facu sabe porque el curso de Dani y de su señora vino alguna vez. Eh, en ese taller estamos ahora trabajando con la 142 y estamos trabajando ahora con quinto, pero estuvimos trabajando durante principio de año con los nenes de primero y el año pasado con los que ahora están en segundo. Por eso conozco cómo están trabajando las maestras en este momento y también les pregunto, porque yo no trabajo en primaria. Em, por eso digo, hay variedad de alternativas que tienen que ver con el método, con el tipo de propuestas, con la didáctica que se emplea, pero sí tener presente el alfabeto por delante y el acceso al material escrito es algo que eh, es inevitable, no es que los chicos no tienen acceso al material escrito o que el material escrito les es ajeno. Hoy por hoy los chicos no sé cuál sería el escenario para que un chico no tenga acceso a nada que esté escrito, a ninguna letra, digamos. Hasta hace 20 años atrás podía haber algún chico que en un ámbito plenamente rural no tuviera acceso a ningún material escrito. Hace 20 años atrás. Hoy el que vive en el campo tiene un celu y el celu tiene material escrito. Tal vez no nos guste que lean del celular, tal vez no nos guste lo que están leyendo, pero están leyendo. Sí hay muchas cuestiones que se manejan desde lo icónico, pero ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Cuál es el punto en este sentido? Eh, Es que no hay ningún niño que llegue a la escuela sin ningún contacto con el material escrito, con la escritura. No hay ningún chico que sea completamente ágrafa en ese sentido. Puede llegar a tener dificultades, puede llegar a tener dislexia, sí, totalmente, o disgrafia, sí, pero ágrafa, que no tenga ningún contacto con el material escrito, en este punto, hoy por hoy, es bastante imposible.
Ese es un escenario distinto al que planteaba Braslavsky hace 20 años atrás, ¿sí? Pero sí habla, cuando pensamos en alfabetización Braslavsky, sí habla de qué pasa con la alfabetización de las nuevas tecnologías, ¿sí? Con el uso de Internet, con el uso de... Acá ni siquiera estaba tan en boga, imaginémonos hace 23 años, ni siquiera estaba tan en boga el uso del celular. ¿Quiénes de nosotros tenían hace 20 años un celular? ¿Sí? Era casi un objeto de lujo. Lo que se pone en cuestión con esta cuestión de las nuevas tecnologías es qué rol tiene la escuela, qué rol tiene el maestro, y esto viene a colación del cuento, no sé si lo voy a... Ay, vamos a ver si nos da el tiempo. Hago un paréntesis Eh, ahora que decís esto del teléfono. Recuerdo, yo era chica, bueno, como soy la primera, digamos, la primera hija, me compran un teléfono y mi hermana nace 10 años después que yo. Entonces, mi hermana, claro, yo me mandaba mensajes, en su momento eran mensajes de texto nomás, y mi hermana, como era chiquita y era intrusa, quería saber qué había dentro del teléfono. Entonces Decía, empezó a leer a partir de ahí porque empezaba a ver que había algo. Entonces le preguntaba o veía que decían, no sé, algún mensaje, encima los mensajes antes eran más cortos porque te cobraban claro, hasta por los caracteres. por la extensión de los textos y le consultaba a alguien que no sea ni mi mamá ni mi papá, cosa de que no le cuenten, no me Hey, cuenten que me había sacado el teléfono, ¿viste? Como... buscaba cómplices. Pero claro, y aprendió también a partir de ahí, como la curiosidad empezó ahí también. Bueno, Es muy acá, lindo. perdonen lo psicoanalítico, pero atrás de cualquier proceso de aprendizaje lo que tiene que haber es un deseo. Si no hay un deseo de que suceda, entonces Sí, tal cual. aprendizaje. Sí. Es un poco psicoanalítico de mi parte, yo casi lacaniano les diría, pero Bien. tiene que ver con eso, tiene que haber un deseo de acceder a algo. Si no hay un deseo, no va a pasar nada. Puede ser que accedas a otro tipo de experiencia, pero no va a pasar nada en relación a eso. Digo, de lo que se trata es de preguntarnos qué pasa con estas nuevas tecnologías, cómo estas nuevas tecnologías pueden ayudar a aprender. Bueno, Gaby dice, en la Play tenía que buscar lo que iba a mirar, entonces es una nueva tecnología, es otro formato. Probablemente estos niños accedan primero a la imprenta mayúscula o a la imprenta en general, a la letra imprenta en general. Eh, vamos a tener que preguntarnos cómo aprenden a leer estos chicos y qué, eh, cómo leen, cómo usan, cómo escanean el texto en el espacio. Nosotros estamos acostumbrados a la linealidad de ir de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de pasar a un renglón y pasar a otro, y está comprobado que el ojo cuando lee en digital lee diferente, lee como una letra F. Se escanean los primeros párrafos y después en los últimos se supone que está lo menos relevante, entonces se forma como una letra F en relación a Luis al revés, ¿no? No sé. Eh, puede ser que haya hecho un espejo, algo que me pasa desde que soy muy chiquita. Por eso tenían dislexia, bueno, no, no sucedió. Pero preguntarse cómo están leyendo distinto. Hay una manera distinta de leer y eso lo tenemos que saber como profes también. Em, Ni hablar que cuando trabajamos con chicos que tienen dislexia, pensar que hay formatos de letra que son más piolas, son más fáciles de leer para alguien que tiene dislexia, que hay tamaños de letra que pueden ayudar. Nada, hay un montón de cosas y de intervenciones que se pueden hacer. Es importante en este sentido trabajar, sobre todo cuando tenemos eh, chicos que necesitan otro tipo de apoyo, trabajar bien coordinado con las MAI, que nos dan una mano grande en ese sentido, que no siempre es fácil porque también hay que ir mechando las adaptaciones y los retos, porque si todo se adapta y todo se hace especial, no ayuda tampoco a la integración y va en contra de lo que nosotros mismos estamos propugnando. Algunas cosas que te vayan retando a seguir más adelante y otras que te vayan sirviendo de apoyo. Facilitadores y retos también.
Eh, sí, lo que rechaza Braslavsky en este texto es el uso del término alfabetización informática, alfabetización digital, alfabetización ecológica. Es banalizar, dice ella, el término alfabetización. El término alfabetización lo va a usar específicamente para la lectura y la escritura. Punto. Y acá en este punto lo que dice es cuando se habla de alfabetización, es un término que tiene mil significados. Habla de plurisemia en este sentido, toma el término inglés, inglés y norteamericano, en inglés en general, que es literacy, que es esta adquisición de las letras concretamente en el término de ellos. Y dice que el tema con el término alfabetización es que es autopositivo, que es necesario y deseable, pero que es complejo, ¿sí? Hoy por hoy hay un montón de términos que son autopositivos, necesarios y deseables, como el término libertad. El tema es que cuando un término es autopositivo y es deseable, se lo llena con lo que uno quiere. Entonces existe la posibilidad de vaciarlo de significado. Pasa con la palabra libertad. Libertad es hacer lo que se me cante, ¿no? Digamos, la banalización de la palabra libertad, de hacer mi voluntad en todo momento, banaliza la palabra libertad. Y decir alfabetización por cualquier cosa también banaliza la alfabetización. La alfabetización es un proceso que inicia en la infancia, una vez que adquirimos el lenguaje oral, por lo general empieza el proceso de alfabetización en el acceso al lenguaje escrito. ¿Es el mismo lenguaje? ¿Es diferente? ¿Es distinto el objeto? Unidad 2. Eh, entonces, trata de evitar este uso plural de alfabetizaciones. Lo que sí dice es que hay 38 tipos, 38 definiciones posibles de alfabetización. Entonces, una definición única es imposible. De eso nos habla Braslavsky. ¿Qué pasa? Ella prefiere hablar de lectoescritura, prefiere centrarse en la lectoescritura, acotar el término y esta es la definición que toma, la de Joyce Manning. El proceso cognitivo creativo de comprensión y reelaboración del universo perceptivo, simbólico, lógico, imaginativo, producto de la cultura de una determinada etapa histórica. Esta definición a lo que abre es, primero, a pensarlo como un proceso que tiene que ver con un acceso a un objeto de conocimiento, por eso un proceso cognitivo, que es creativo porque se va a dar de una manera diferente en cada persona, que tiene que ver con la comprensión, pero también con la reelaboración de un universo, y habla de perceptivo. Va a haber elementos que van a ser perceptibles por los sentidos, ¿sí? En este sentido perceptivo. Pero hay que reelaborarlo. Nadie tiene la letra igual a otra, nadie entiende una oración igual que otro. Y la idea de lo simbólico, de acceder a un universo simbólico, de acceder a una determinada lógica, pero también de hacerlo de una manera imaginativa. Y de acceder a los productos culturales en una determinada etapa histórica. Leer bien no significa lo mismo a lo largo de la historia y el campo simbólico va variando. Un ejemplo que no tiene que ver con la escritura, pero que sí tiene que ver con lo simbólico. Cuando estaba haciendo la licenciatura, hice 12 años en una escuela salesiana, con monjas, ¿sí? Así que mi educación religiosa era un montón. Estábamos en historia del arte y en la parte que tenía que ver con arte antiguo y arte medieval, la profe mostró un montón de representaciones de distintas etapas dentro del medioevo de la Virgen y el Niño, ¿no? De la Virgen María y el Niño Jesús. Y decía que ha cambiado tanto el, el bagaje cultural de las personas y también el hecho de asumir que todos son católicos, por ejemplo, que lo que ella planteaba es cuando mostraba estas imágenes, hay gente que le dijo, cuando preguntó ¿qué ven acá? Le decía una mamá con un bebé, ¿sí? Entonces, lo que pasa ahí es que lo que se lee, lo que se entiende simbólicamente, es distinto por el bagaje cultural. Entonces, en nuestra etapa histórica, no todo el mundo que vea una Virgen María con un bebé va a ver
esa representación del personaje religioso concreto, sino que va a haber una mamá y un bebé, porque es lo que está viendo, punto. No tiene ese universo de significados que viene de otra etapa histórica. No sé si me explico ahí o es medio atravesado el ejemplo. Eh, Se me ocurría que podía ser medio gráfico de pensar que la cultura va variando y las representaciones de una cultura van variando. Em, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que va a hablar? De diferentes tipos de alfabetización y que esto cambia, ¿sí? En cuanto a la relación entre alfabetización y analfabetismo, que cambia a lo largo de la historia, hasta la Edad Media, después de la Edad Media, la Reforma, año 1500 aproximadamente. eh, en ese momento es necesario, por los procesos que se están dando, que haya más público lector. Entonces, se aumenta el público lector porque se quiere leer la palabra de Dios, concretamente, y nace la imprenta para masificar, para abaratar los costos del acceso al material escrito. Se traduce la Biblia a las lenguas romances. Todo eso produce una ampliación del público lector que hasta ese momento no había habido. Era una actividad de élites, la lectura y la escritura. Em, una de las definiciones posibles es decir, literate, tener un nivel bajo del conocimiento y de la lectura y la escritura, estar alfabetizado o, o ser analfabeto se entienden como distintas cosas en distintos momentos. Empieza a hablar de distintas categorías, Traslaski, ¿sí? Va a hablar de la definición de Benesky que opone una alfabetización pragmática que te permite manejarte en la vida, ir a hacer las compras, hacer una lista de compras, entender un contrato breve, o una alfabetización cultural, acceder a literatura, acceder a otro tipo de bienes culturales, acceder a textos complejos, ¿sí? Benesky opone estas dos, la pragmática y la cultural. Cabal y Chartier van a hablar de una alfabetización selectiva y popular, ¿sí? En este caso, la pragmática coincidiría con la popular, la cultural con la selectiva, ¿sí? Por plantearlo de una manera similar. Después van a hablar de niveles de alfabetización en este texto. Gray va a hablar de normas mínimas de alfabetización, las que te permiten hacer este uso pragmático de la lectura y la escritura, y una alfabetización funcional que te permite funcionar a más niveles. Fíjense la confusión posible porque los términos que utilizan son los mismos, pero para decir otras cosas. Chal va a hablar de tres niveles. Por un lado, por debajo del nivel funcional, alguien que le cuesta entender lo que lee. Un nivel funcional que permite funcionar en la vida cotidiana y una lectura avanzada que te permite acceder a textos más complejos. ¿Sí? Em, por ahí, para pensarlo para la próxima, ¿dónde ubicaríamos a personas con distintas situaciones? Esto lo vamos a tomar para pensar en análisis de casos a partir de las unidades 2 y 3. Em, Otra cosa que analiza Braslavsky, que no sé si es tan así, acá habría que verlo en números. Voy a ver si averiguo algo al respecto. La idea de que en sociedades en desarrollo hay un 50% más de analfabetismo femenino, porque por situaciones de cuidado de familiares y demás, las mujeres son las que abandonan antes la escuela. Y que un factor predictor, un factor positivo para formar a los niños es eh, la influencia de una madre alfabetizada, ¿sí? En el ámbito familiar. Eso lo plantea Green. Em, Después está el problema de, por ejemplo, en la Argentina, que se considera una sociedad letrada con niveles altos de alfabetización. Se supone que buen porcentaje de la sociedad argentina está alfabetizada. En esta sociedad, que es una sociedad letrada, ¿cuál es el límite? ¿Qué diferencia hay entre un letrado y un analfabeto? Digamos, el analfabeto cero, el letrado el que lea Shakespeare. Hay toda una gama por la que nos podemos preguntar. ¿Y qué pasa con la cuestión de un analfabeto funcional?
todos somos analfabetos en un modo u otro. Yo no entiendo, por ejemplo, algunos textos legales, ¿sí? Sí, legislación académica y demás, pero si me manda un contrato un abogado, voy a tener que pedir ayuda, ¿sí? De eso habla. Dentro de las sociedades letradas están todas estas cuestiones de grado, ¿sí? Y después plantea otra cosa, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellos que desprecian el saber de los libros, privilegiando lo que se enseña en los medios o lo que se aprende en forma práctica? Y acá hago un paréntesis. Ella está hablando de esto en 2003 y lo piensa como algo marginal y de lectores pobres o de clases bajas. ¿Es esa la situación? ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenme. Profe, no, ¿Cómo no es la iba, cómo no. es la pregunta? A ver, este es... esperen que lo vuelvo a poner grande. Se me revela. Eh, acá está. Hagel y Tuch dicen que hay sectores de la sociedad, sobre todo sectores bajos, lectores pobres, que eligen ocuparse de otras esferas de la cultura, ¿sí? Y se privilegia lo que enseñan los medios y lo que se aprende en forma práctica. ¿Esto es así? ¿Ocurre solamente en clases bajas, por ejemplo? ¿O en lectores que tienen una pobre experiencia lectora? ¿O se vive de otro modo hoy? Me parece que es una pregunta interesante. ¿Sucede así? ¿Hay una valoración de la Sí, cultura o escrita? sea, ella lo está diciendo en 2003 Ujú. y eh, sí, creo que en su momento los medios como que enseñaban de alguna manera que hoy ya no sé si informan de la misma manera, yo creo que desinforman, pero puede haber un saber, no sé si un saber como, obviamente que académico no, pero no sé si es prestigiarlo, como, No, no sé, no, es como amplia la pregunta, por eso es como, claro. A ver, hay varias cosas. Hay cosas que se aprenden solo por la práctica, ¿sí? Yo puedo dar la teoría de cómo atar los cordones, pero si no sí, tomo los cordones no lo puedo aprender, ¿sí? Hay exacto, cosas que se aprenden solo por la práctica. Pero fíjense cuál es la movida que está sucediendo hoy, que muchas veces la postura oficial, incluso en estamento en nuestro país, en el gobierno, de desprestigiar al que aprende las cosas desde el universo del escrito, digamos, que no hacen sí, falta bueno, fuentes para sostener el saber. sí, Entonces, ahí es una dicotomía difícil de sostener y esto no es solo por gente que ha leído poco, es no, producto de claramente, gente que elige plantearse la sí, ignorancia y convertir la ignorancia en su valor y en su sostén. No, yo de sí, eso no sé nada, entonces no existe, ¿sí? Es un poco el escenario de posverdad. Chicos, nos queda un minutito. Les voy a dejar, pero esto porque va a ser, lo vamos a retomar en la unidad 3. Es un podcast en Spotify, se puede escuchar en Spotify gratuito, ¿sí? De Beatriz Duke. sí, Lo que quisiera que miráramos, yo ahora igual lo mando bien en el aula con la consigna, es más bien, ¿qué cuestiones? ¿Qué les parece que está enseñando? ¿A quién le está enseñando y qué está enseñando? Vamos a ir volviendo a medida que vamos avanzando en las clases, vamos a volver al texto de Duke y vamos a leer también el texto que tiene que ver con el trabajo final, que es el texto de Borsone, ¿sí? De Ana Borsone, que es una entrevista que le hacen y la idea sería pensar qué otras preguntas le hacemos, pero vamos de a poco. Primero con Duke, a quién le enseña